En las últimas semanas venimos siendo en este lugar unas 180 personas, ocupando prácticamente todo el aforo que este lugar tiene, arriba y abajo. Y los comentarios pues se van surgiendo y son una mezcla de alegría y de preocupación. ¡Qué bendición ir creciendo! A ver si nos toca tirar algún tabique para que quepamos. Tienes los días contados. A ver si hay que hacer 2 cultos otra vez. A ver si tenemos que buscar un lugar más grande. Y así, diferentes comentarios en este sentido o en estos sentidos. Yo mismo, hermanos, estoy orando mucho para discernir lo que está ocurriendo y lo que el Señor quiere que siga ocurriendo. Y el mensaje de hoy es una primera respuesta del Señor a mis oraciones. Y también porque algunos de vosotros me habéis comunicado vuestro temor al crecimiento. Pues en otras épocas parece ser que cuando la Iglesia tomó cierto vuelo también, acabó dividiéndose. Pero, ¿es el crecimiento el problema? Sin duda alguna, hermanos, sin duda alguna, no. Porque el crecimiento lo da Dios. Y Dios no va a hacer nunca nada contra su propia Iglesia. Por tanto, el crecimiento no es el problema. Es más, el texto que se nos ha leído en Isaías 54, el crecimiento es presentado en el versículo 1 y en el 3 como la obra magnífica de Dios, prometida y profetizada a un Israel en horas muy bajas, a fin de que se alegrara y prorrumpiera en alabanzas a Dios por el gran crecimiento que iban a experimentar. Este crecimiento, algunos lo asociaron al progresivo regreso del exilio en tiempos del rey persa Darío, pero fue el apóstol Pablo el que llevaría el cumplimiento de esta profecía a la más espiritual visión y la más constante de los cumplimientos, el más constante del cumplimiento. Desde la aparición de la Iglesia en la Jerusalén terrenal, cuando tras la obra realizada por Cristo y la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, se añadieron 3.000 personas en un día. Y después, poco después, 5.000 más. Y dice el texto bíblico que además, cada día el Señor añadía a la Iglesia los que iban a ser salvos. Crecimiento, crecimiento, crecimiento. Una lectura espiritual que hace el apóstol Pablo, que, hermanos, incluye a los gentiles, que más tarde también verían cómo eran insertados también en ese crecimiento, y parte de ese crecimiento que Dios había prometido y profetizado, hasta llegar, hermanos, y eso es lo más maravilloso, a nuestros días. Porque no sé si lo sabes, pero tú y yo somos parte del cumplimiento de esa profecía. Un crecimiento que no es, según Pablo, para el Israel o la Jerusalén terrenal, sino para la Jerusalén celestial. A esto se refiere el apóstol Pablo en Gálatas 4, 25 al 27, cuando, refiriéndose a Isaías 54, 1, deja claro que el crecimiento no es para la hija de la esclava, Agar, que representa a la Jerusalén terrenal, sino que es para la hija de la libre, que representa a la Jerusalén celestial, para la cual es la promesa en Cristo y a la que pertenecemos todos los que somos hijos de Dios por la fe en Él, desde aquel Pentecostés y hasta que Cristo vuelva con poder. Por tanto, hermanos, el crecimiento es bueno y muy deseable.
Es el cumplimiento de la promesa del Señor y ha de seguir provocando también en nosotros lo que Isaías 54 dice: grita de alegría, prorrumpe en canciones y grita de júbilo. Eso es lo que tiene que producir la visión y la expectativa del crecimiento en nosotros. Alegría, ilusión y alabanza a Dios por el crecimiento que vivimos y el que aún veremos traer de parte del Señor a su iglesia. Y entonces, claro está que el crecimiento no es el problema. ¿Cuál es el problema? Que suscita esos temores en algunos de nosotros, esas inquietudes en algunos de nosotros cuando vemos algo de crecimiento. No os digo nada si vinieran 3.000 de golpe, madre mía. Pues yo creo, sinceramente, hermanos, y a la luz de la palabra, y a la luz de la historia también y de la experiencia, que el problema está en cierta mentalidad, a veces aprobada y reforzada por viejas canciones. Una de ellas, muy romántica, que decía aquello de que somos un pequeño pueblo muy feliz. Yo recuerdo que cuando cantábamos esta canción, mi madre saltaba como un resorte. Y aún no había acabado esta estrofa, no permitía que no se cantara la siguiente, que comienza diciendo: pero Cristo quiere que seamos más. Porque a veces cantábamos solo la primera estrofa: somos un pequeño pueblo muy feliz. Y eso, al final, genera una mentalidad en nosotros de que cuantos menos, mejor. El problema es de mentalidad. Es no entender el crecimiento como la bendición de Dios que es, sino verlo como una amenaza, tal vez a nuestro status quo. Porque es verdad que cuanto más somos, un poquito más nos diluimos. Y claro, el que ama el protagonismo y el ama estar siempre en la picota, pues la verdad es que se siente un poquito desplazado porque llegan otros. Y eso es una amenaza. Por eso nos gusta lo del pequeño pueblo muy feliz. Cuidado, hermanos. Esas armas las carga el diablo. Esas canciones a veces también. Menos mal que tenía la segunda estrofa. Menos mal. Pero el problema también es, hermanos, el que a veces ante la expectativa del crecimiento o la propia realidad del crecimiento, nos disponemos a edificar la casa comenzando por el tejado. Y eso también es un gravísimo problema que sin duda alguna ha llevado a grandes frustraciones y dificultades en las iglesias. Hermanos, yo creo fervientemente, hermanos, que Dios quiere y merece una gran iglesia en Elche. La quiere y la merece. Creo que Elche necesita una gran iglesia con un grande, poderoso y muy influyente testimonio de Cristo, para llenar la Jerusalén celestial con muchas más almas redimidas. Lo creo, hermanos. Por tanto, lo primero a resolver, antes que nada, es nuestra mentalidad de pequeño pueblo muy feliz y dejar que hoy mismo la palabra y el Espíritu Santo la transforme por una fuerte ilusión, pasión y convicción de que Cristo quiere que seamos más y merece que seamos más. Porque eso, además, supone más almas liberadas del infierno. Y una vez superado el problema de la mentalidad, estaremos preparados para abordar el problema que supone ponernos a edificar, comenzando por el tejado. Y para eso, haremos bien en observar la palabra del profeta Isaías, versículo 2 del capítulo 54, que se nos ha leído anteriormente, donde tenemos las claves. Dice: ensancha el espacio de tu tienda y despliega las cortinas de tu morada. No te pongas límites. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Esta es la instrucción de Dios y ahora nos compete, alumbrados por el Espíritu Santo, discernir la forma de hacerlo. Lo que estas palabras significan en la práctica. Y por tanto, el esfuerzo que esta palabra demandará de cada uno de nosotros, los que conocemos a nuestro Dios, como acabamos de cantar.
puesto que conocemos a nuestro Dios, nos esforzamos y actuamos. Ante el más que deseable y esperable crecimiento, es muy importante dejar claro que este texto de Isaías está en lenguaje figurado. Importante el acercamiento a este texto, entendiendo que está en lenguaje figurado, por lo que las cortinas, cuerdas y estacas no aluden o no se refieren a partes materiales de un templo de piedra o una carpa de tela, sino a partes de la estructura y estrategia del templo espiritual que es la iglesia. Y no soy yo el que me he inventado esto. El apóstol Pablo, precisamente, interpreta este texto en esa misma dirección. Interpretarlo literalmente nos podrá llevar a invertir tiempo y mucho dinero, por cierto, en una de esas dos cosas. Comenzar a buscar un lugar más grande para reunirnos o comenzar a buscar la forma de ampliar nuestro aforo en este mismo edificio. O lo que es lo mismo, empezar la casa por el tejado. El riesgo es que se cumpla en nosotros, al actuar de esta manera, lo que se dice que ha ocurrido en algunos lugares. Algunas congregaciones dicen, edificando el templo, destruyeron la iglesia. Lamentablemente no es mía tampoco la frase, Pero además no estaríamos atendiendo a una parte importante de esta instrucción dada por el profeta Isaías, la que dice que no te pongas límites. Hermanos, una obra aquí, estuvimos haciendo números, estuvimos viéndolo con el arquitecto que nos ayudó con los pilares, y una obra aquí, para lo más que nos da, y muy apretaditos, es para unos 250. Salir de aquí puede darnos para 500, para 1000, depende de lo grande que sea el lugar. Pero hermanos, ¿a qué precio? ¿A qué precio? Hombre, puede que el dueño del oro y la plata, que es nuestro Dios, en algún momento nos permita eso, que esto sea más grande o que podamos ir a un lugar más grande. Si así lo hace el Señor, ojo, si así lo hace el Señor, gloria a Dios, bienvenido sea. Pero evidentemente, hermanos, ese no es el primer paso. Esa no debe ser nuestra primera ocupación y preocupación. ¿Cuál es, pues, esa primera ocupación? Dice el texto, ensancha y alarga sin límites. ¿Qué podemos hacer, pues, para ensanchar el espacio de nuestra tienda y alargar las cuerdas sin ponernos límites? ¿Qué podemos hacer? Si no es tumbar el tabique, si no es irnos a un lugar más grande, ¿qué será? Veamos, hermanos, el ejemplo de lo que hacían los más de 3000 miembros de la iglesia de Jerusalén tras el día de Pentecostés, con un crecimiento mucho mayor que el que nosotros estamos experimentando y en un tiempo en el que aún no había templos donde reunir a los cristianos, lo cual no impidió que, según Hechos 2, 44 y 47, todos los creyentes estuvieran juntos y tuvieran todo en común, y que el Señor añadiera cada día al grupo los que iban siendo salvos. Muchos sin templos, juntos siempre, y donde además el Señor seguía añadiendo. Tengamos en cuenta que no había un lugar donde estuvieran todos juntos al mismo tiempo, ni al que Dios pudiera añadir más gente todavía. Y no cabe duda de que aquellos más de 3000, es muy probable, hermanos, que nunca se conocieran todos entre sí. Porque tenemos a veces idealizada la idea de que es que si somos muchos, si ahora ya casi no nos conocemos algunos, y somos 150, imaginaos si fuéramos 3000. Hermanos, no caigamos en la trampa de idealizar lo que no hay que idealizar. Es normal que 3000 personas seguramente nunca coincidieran en el mismo lugar. Y si coincidieron, es normal que de las 3000 se conocieran unas cuantas entre sí y otras no. Es normal. Sin embargo, el texto afirma que estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Hay que entender esas claves. Es muy importante entenderlas porque nos van a afectar a nosotros a la hora de tener un crecimiento sostenido y sostenible.
Si la palabra dice que estaban juntos, es porque todos procuraban estar con otros creyentes y porque unos a otros se aceptaban y recibían como miembros de la propia familia. Y por eso lo que tenían, estaba a disposición de todos, para que no le faltara nada a nadie. Y por lo visto, eso incluía a los vecinos necesitados, porque dice el texto bíblico en el versículo 47 de Hechos 2, disfrutaban de la estimación general del pueblo. Más de 3.000 con todo en común y que no se conformaban con que no faltara nada a los miembros de esa iglesia naciente, sino que se ve que además a todo el que pillaban por el camino le repartían, porque dice que tenían la estimación del pueblo. ¿Cómo podemos aplicar esto hoy? ¿Qué aprendemos para hoy, para nosotros aquí y ahora? Puede que las formas hoy no puedan ni deban ser idénticas, pero haremos bien en tomar los principios espirituales que aquella iglesia puso en práctica para que el crecimiento fuera sostenido y sostenible. Me refiero a los principios que se desprenden de este texto de Hechos 2, de la comunión en Cristo y la mayordomía cristiana. Dos principios fundamentales para el crecimiento, sin el cual un edificio grande no será más que una nevera, pero con los cuales un edificio grande puede llegar a ser una caldera del Espíritu. Estos dos principios son los que favorecieron que, como dice Hechos 2:46, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Pequeño ejemplo visual. 180 en un culto. ¿Os imagináis un culto cada día? Multiplica 180 por 7. ¿Cuántos caben? Ya lo digo yo, 1.200. Hice la cuenta. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios. Y estos mismos principios son los que nos permitirán hoy a nosotros extender sin límite la presencia de la Iglesia y alargar sus cuerdas para ayudarnos mutuamente, para partir el pan que tiene que ver con el momento en que se hace memoria y se anuncia la muerte de Cristo. Ese es el sentido del partir el pan juntos. Ese momento en que la Iglesia deja de cenar o comer lo que esté haciendo y pone el pan y el vino como símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo, anunciando ¿el qué? El Evangelio. El Evangelio. Y eso es lo que hacían cada día, dice la palabra, en las casas. Por tanto, hacer y tener estos mismos principios espirituales de comunión cristiana y mayordomía cristiana nos permitirán a nosotros también ayudarnos mutuamente, partir el pan o anunciar el Evangelio, tener relaciones fraternales significativas en cada barrio, pedanía o población cercana en la que tenemos presencia de miembros de nuestra iglesia. ¿Cuán grande puede ser esta iglesia, hermanos? Tanto como ya lo es. Esta iglesia ocupa de lunes a sábado multitud de lugares en Elche y comarcas. Esta misma iglesia. Pero tenemos que llevar esos principios de mayordomía para que saliendo de aquí entendamos que nuestro hogar, ahí donde vivimos, incluso nuestro lugar de trabajo, ahí donde trabajamos, le pertenece al Señor y ha de ser lugares de honra para el Señor. Porque si supeditamos la mayordomía nuestra a un tiempo de ofrenda en el culto y nos olvidamos que todo, incluida tu casa, hermano, hermana, es del Señor, entonces ocurre que aquí se nos hace esto pequeño. Pero cuando empezamos a abrir los ojos, nos damos cuenta que esta iglesia, ya no hablo de las otras que hay, que también esta, sin ir más lejos, tiene presencia en Alicante, en Crevillente, en Santa Pola, en Albatera, en pedanías como La Hoya, en La Marina. Esta iglesia tiene ya presencia ahí. Lo que pasa es que no estamos actuando como iglesia ahí. No tenemos esa visión, hermanos. Y en el nombre del Señor os la traigo. Porque ese es un principio de mayordomía que hizo posible que el templo que no tenían aquellos 3.000 hombres y mujeres se convirtiera en ellos mismos como templo donde vivían. De tal manera que la iglesia se extendía y el Señor añadía y no tenían problema de espacio.
porque la casa de cada uno era un lugar que Dios podía usar para la comunión, partir el pan, orar y alabar a Dios. Y además, tenemos menos excusa que los del primer siglo, porque ellos no tenían una cosa que nosotros sí que tenemos: las nuevas tecnologías, redes sociales, videollamadas, Zoom, teléfono, que nos acercan y nos congregan, incluso cuando la distancia geográfica es alta y el tiempo escaso. Mentalidad, hermanos, mentalidad. Visión, hermanos, visión. Principios, los de la Biblia, los inamovibles. Comunión cristiana, mayordomía cristiana. La comunión en Cristo, en la que aumentará nuestro deseo de relacionarnos hasta convertirlo en algo absolutamente prioritario. La reunión con los creyentes forma parte de los domingos y poco más, incluso y nada más. Eso no es comunión cristiana, eso es religión. La comunión cristiana anhela la comunión de aquellos que compartimos Padre, Espíritu, salvación, visión, misión. Y eso es lo que tenía la iglesia del primer siglo. 3.000 de una tacada y no tenían problema. Y la mayordomía cristiana es la que pondrá lo que somos y tenemos a disposición de nuestros hermanos, incluida nuestras casas como estratégicos lugares de reunión misionera, adoración y fraternidad significativa, pues todo es de Dios y ha de honrar a Dios. De esta manera, una iglesia puede ser muy grande y al mismo tiempo experimentarse como una iglesia pequeña. Y así es como el crecimiento traerá alegría a nuestras vidas y alabanza a Dios sin límites, viendo cómo la Jerusalén celestial va siendo cada día más poblada de aquellos a los que el Señor llama a la salvación. Pero extender las cortinas y alargar las cuerdas sin que eso suponga un problema exige que hagamos desde el principio y constantemente algo muy importante y absolutamente prioritario. Permitidme que beba, que estoy seco. O si parecían poco los principios de mayordomía y de comunión cristiana en Cristo, hay algo que todavía tiene que estar sobre todo esto. Y ese es uno de los grandes problemas también de crecimientos que se dan, a veces incluso con estrategias fantásticas, pero que están faltas de este elemento que falta en nuestra meditación y sermón de hoy. Y es lo que dice Isaías 54:2 en su última parte. Refuerza las estacas. Eso es la madre del cordero, como dicen algunos. Porque siguiendo con el lenguaje figurado de Isaías, cuanto más despleguemos las telas de la tienda, más hemos de alargar las cuerdas, teniendo en cuenta que este movimiento conlleva mayores peligros, una mayor resistencia al aire y, por tanto, mayor vulnerabilidad de toda la carpa ante los vientos y las tormentas. Lógico, ¿verdad? Tú haces una tienda de campaña bien grande y como no refuerces las estacas, lo que el viento se llevó. Una iglesia que se extiende y crece está expuesta a muchos ataques de aquel que desea destruirla y de quienes le sirven entre la sociedad, las instituciones, los medios de comunicación, incluso desde la cizaña plantada por Satanás dentro mismo de la iglesia. Pero todo esto es perfectamente superable si las estacas están bien reforzadas en profundidad, permitiendo la grandeza de la tienda, la majestuosidad, pero sobre todo la seguridad dentro y fuera de ella y el sano orgullo de pertenecer a un pueblo grande, visible e influyente, que es justamente el tipo de iglesia que Dios quiere, que Dios merece y que Elche necesita. Reforcemos las estacas, igual que hicieron nuestros primeros hermanos en el minuto 1 de convertirse.
al Señor. Si no lo hacemos, el crecimiento se convertirá en un serio problema e incluso en algo efímero. Pero si nos tomamos en serio la parte que nos toca, tal como lo hicieron nuestros primeros hermanos ante el mayor crecimiento de la historia en tan poco tiempo, veremos días de crecimiento sostenible y sostenido. Y quiero mostraros las 4 estacas del crecimiento sin límite que en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, podemos encontrar también hoy para nosotros. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Ahí las tenemos, hermanos. 4 estacas, norte, sur, este y oeste. Y no dice que practicaban, no, dice que se mantenían firmes. Profundizaban la estaca en la enseñanza de los apóstoles. La Biblia, hermanos, la Biblia. Porque los apóstoles hablaban, sí, de Cristo. ¿Pero de qué Cristo? Del profetizado, del que la ley y los profetas habían hablado. Por tanto, hermanos, la Biblia. Estaban firmes en la palabra de Dios, en el conocimiento y enseñanza de la palabra de Dios. Se mantenían firmes en la comunión, el trato con el amor de Cristo de los unos hacia los otros. Y estudiábamos esta semana en 1 Juan 3:16, no amemos de palabra y de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Por qué? Porque el amor, dice Juan anteriormente, se nos ha manifestado en la entrega que Dios hizo de su Hijo Jesucristo. Dios no nos dijo que nos amaba, hermanos. Dios nos demostró que nos amaba. Y eso es el amor que ha de unir a su iglesia. Y con ese amor hay comunión. Y con esa comunión hay cuidado mutuo de los unos a los otros. Se mantenían firmes en la comunión. Se mantenían firmes en el partimiento del pan. Lo que antes hablaba, en el anuncio de la muerte y resurrección de Jesús. Por medio del pan y del vino. Se mantenían firmes en el anuncio del Evangelio. Porque ellos sabían que esa era la bendición más grande que habían recibido y que tenía que ser la bendición que recibieran los que les conocían a su alrededor. Se mantenían firmes en la proclamación, en el anuncio de la muerte y resurrección de Cristo. Y dice que se mantenían firmes en la oración. La personal y mutua dependencia de Dios. La común alabanza, confesión, intercesión y clamor a Dios para todos los aspectos de sus vidas y la de los que le rodeaban. A esto me refería cuando decía que muchos crecimientos se vuelven en contra de la iglesia porque edificamos comenzando por el tejado, los locales grandes, las obras, mientras descuidamos las estacas que le dan fortaleza y seguridad a la extensión de la iglesia. Una extensión que está limitada si se supedita al tamaño de un lugar de culto, pero que es sin límites cuando llevamos nuestra más profunda comunión a los hogares de todos y cada uno de nosotros. Me preocupa el crecimiento de la iglesia. Me preocupa que no quepamos más aquí. Porque, hermanos, andamos muy flojos de estacas. Sálvese quien pueda. De conocimiento de la palabra, de oración, del anuncio del Evangelio y de la comunión cristiana con todas las palabras, andamos flojos, hermanos. Y me preocupa que el Señor dé crecimiento y salte por los aires. ¿Y eso sabéis de quién depende? De cada uno de nosotros. Dios quiere dar crecimiento. Dios merece el crecimiento. Él se necesita una iglesia potente. Pero eso va a ser posible si tú y yo, y al tú ponle el nombre tuyo, clavamos bien las estacas. Conocimiento de la palabra, por supuesto obediencia a ella,
pasión por compartir la muerte y resurrección de Cristo, pasión por estar juntos y ayudarnos mutuamente, y una profunda necesidad de orar, de clamar a Dios juntos, hermanos. De lo contrario, igual llega el dinero y podemos tirar los tabiques o comprar un sitio más grande. Pero eso será pan para hoy y hambre para mañana. 2 principios, hermanos: mayordomía cristiana, comunión en Cristo. 4 estacas profundas, firmes en ellas, como dice el texto bíblico que tenían nuestros hermanos en el siglo I. Enseñanza de los apóstoles, palabra de Dios, comunión y trato personal unos con otros, partimiento del pan, anuncio del Evangelio, y la oración. Y la oración personal y en común delante de Dios. Así que, hermanos, deseemos y recibamos con alegría y alabanza a nuestro Dios el crecimiento que Él quiera darnos. Desterremos para siempre la mentalidad de pequeño pueblo muy feliz, pero no lo hagamos comenzando a edificar por el tejado, sino siguiendo la instrucción bíblica para un crecimiento sin límite basado en los principios de comunión cristiana, de mayordomía cristiana, y hagamos esto atendiendo a las estacas que nos aportarán profundidad y seguridad permanente contra todas las asechanzas del enemigo. Firmes en la enseñanza de los apóstoles, firmes en la comunión, firmes en el partimiento del pan, firmes en la oración. Y si además el dueño del oro y la plata nos quiere dar un lugar más grande o que ampliemos bendito sea el Señor. Pero, hermanos, doy gloria a Dios, porque los domingos, no es el caso de hoy, tenemos muchos enfermos, pero los domingos esto esté que no cabe un alma. Doy gloria a Dios. Pero lo único que me preocupa es el estado de nuestras estacas y el estado de nuestra mayordomía y comunión. Porque ahí, hermanos, ahí es donde hemos de poner todo el acento. Luego tiraremos paredes y luego nos iremos a otro sitio más grande. Pero luego, os invito en el nombre de Jesús, os animo, os exhorto en el nombre de Jesús a que revisemos cómo están nuestras estacas, las de cada uno. A que revisemos cómo estamos poniendo en práctica principios de comunión y de mayordomía cristiana de todo lo que somos y tenemos. Y una vez hecho esto, en lo que estemos en falta delante de Dios, es momento de pedir perdón a Dios y una nueva ilusión y una nueva pasión por clavar profundo las estacas y poner en práctica los principios del crecimiento de la Iglesia. Os exhorto en el nombre de Jesús, porque Dios está deseando que esta Iglesia suya crezca. Yo creo que Dios quiere y desea eso, hermanos. Lo único que falta es que tú lo desees también. Y cuando tú y yo lo deseemos, hermanos, ocurrirá. Si estoy diciendo que andamos flojos de estacas y ya está ocurriendo, hermanos, ¿qué no ocurrirá cuando profundicemos las estacas? Así que si no estás con las estacas fuertes, en el nombre de Jesús, comienza a clavarlas bien clavadas en tu vida. Y si de principios espirituales andas flojo, en el nombre de Jesús, comienza a cambiar el rumbo de tu vida, para que Dios sea glorificado, para que la Jerusalén celestial reciba toda esa gran legión de hombres y mujeres de Elche, siglo XXI, cuando estemos allá en el cielo. Es nuestro tiempo, es nuestra generación, y es el tiempo en que Dios quiere dar crecimiento a su Iglesia. Amén. Oramos. Y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque aquella profecía llegó a tu pueblo en las horas más bajas de él, y nosotros, Señor, que estamos mucho mejor que aquel pueblo de Israel, queremos también, Padre Santo, alegrarnos por esta profecía que nos afecta, Señor, porque nosotros mismos hemos sido hecho parte de su cumplimiento, Señor, al ser añadidos a los que viviremos en la Jerusalén celestial. Gracias, Padre,
Pero Señor, tú quieres que seamos muchos más. Tú tienes más pueblo en esta ciudad y en sus comarcas, Señor. Y te suplico, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu esté obrando en cada una de nuestras vidas en esta hora, Señor, para mostrarnos aquello que ha de ser transformado, aquello que ha de ser profundizado, Señor. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra que solo Él puede hacer, de revelarnos nuestra realidad y de ponernos de camino a tu realidad, a tu verdad, a tus deseos, Señor. Padre, haz la obra, Señor. Gracias porque la estás haciendo, incluso a pesar de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Sigue haciendo la obra, Padre, y levanta esa iglesia poderosa que mereces y que llevará a muchos más a la Jerusalén celestial, para tu gloria, para tu honra, pero también para bendición de muchas almas, Padre. Te lo suplico, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.